Hola queridos amigos de la hora del mariachi. Estamos en una emisión más y muy contenta como siempre de poder llegar a sus corazones, a sus lugares y donde nos ven en toda la República Mexicana y en mayor parte del mundo. Estoy muy contenta porque cada día se suman más seguidores de todos los países, de todos los estados de la República Mexicana y sobre todo que seguimos aportando y dando a conocer a todos ustedes a los mejores músicos y exponentes de la música mexicana, en este caso del mariachi. Estoy muy contenta porque hoy tengo un invitado, como siempre y es costumbre, un estelar, súper estelar. Estará con nosotros el maestro Lalo Serna. Contentísima, maestro, muchas gracias, de darle la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Para mí era pues uno de mis tantos retos de poder tener en este espacio a tan grandes músicos como ustedes, que han aportado mucha música, que han aportado muchas grabaciones y sobre todo estilos propios. Muchas gracias. Es algo que lo he identificado a usted. Muchísimas gracias. Muy, muy contenta de tenerlo y que sobre todo nos platique su historia. Ya estuvimos platicando detrás de cámara y créanme que me he quedado con la boca abierta. Pero ahora quiero que pues la comparta con nuestros seguidores y toda la gente que nos está viendo. Claro que sí, muchas gracias. Primeramente, gracias por la invitación. Maestra. Muy agradecido. Pues, ¿qué te puedo contar? Mi historia viene desde mi papá. Ajá. Que ya lo conoce. Ajá. Mis hermanos. Yo empecé a estudiar la música a los 8 años de edad. Ok, vamos a regresarnos un poquito porque quiero que conozcan que el maestro es de Zapopan, Jalisco. Sí. ¿Sí? De aquí pegadito, muy cerquitas. Era lo que estábamos platicando, que también ya ahorita ya son como de una colonia a otra. Sí. Ya no es tanta la diferencia como en otros momentos. No, ya está muy pegadito aquí todo. ¿Nació en Zapopan? Sí, nací en Zapopan un 19 de mayo de 1975. Y no nos da miedo decirle edad, no. Dignamente, Tauro. 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 Tauro, así Híjole. es. Digo, sí. No soy astróloga ni mucho menos, pero muy nobles, pero cuando se enojan, córnale. Sí, somos muy, híjole, ¿cómo poder decirlo? Explosivos. Bastante. Explosivos y deshacen a la persona en 5 minutos. Sí, no nos hablen en varios días. Y a los 10 minutos se le olvida. Sí. Ya, es lo bueno. Sí, somos muy bipolares. La palabra. Cambiamos mucho. Pero sí. Buenas personas. Sí, la verdad sí. Ok, maestro, ya que después de que le di su carta astral, no es cierto, vamos a platicar un poquito de sí, usted, claro. maestro. ¿De Zapopan? De Zapopan, aquí fueron mis inicios con mi papá. Ajá. Fui el primero de mis hermanos. ¿El mayor? El mayor. Tengo una hermana mayor. Pero de los hombres soy el mayor. Okay. Empecé a la edad de 8 años. Uh-huh. Mi papá me indujo a esta bonita arte. A esta bonito arte, la música de mariachi, la música mexicana. Pero a mí no me gustaba la trompeta, a mí me gustaba el guitarrón. Yo soñaba con el guitarrón, pero mi papá no me dejó. Eso no es para ti. No, dijo no, tu trompeta y trompeta. Y empecé con trompeta. Y me enamoré tanto de la trompeta que, híjole, creo que nos hicimos... A mi trompeta sabe cosas que a mi esposa le platico. Grandes amigas. Sí, bastante. Empecé a los 8 años, mi papá... fue el que me empezó a decir los inicios de la trompeta, lo que hacías, esto, a lo otro, hasta... Fue su maestro. Sí, y de todos mis hermanos, hasta que yo empecé a querer aprender más, y me dijo mi papá, pues estudia, ve con un maestro particular o algo así, pero desafortunadamente pues fuimos muchos en casa y no había las posibilidades económicas para que fuera para pagar. Entonces yo tenía muchas ganas de aprender. Entonces yo ya tenía como unos 10 años, porque mi papá me mandaba con mi abuelito aquí le decimos tianguis, donde venden verdura, donde venden todo eso. Me mandaba con mi abuelito
a tocar a los tianguis. Mi abuelito tocaba violín, paz descanse. Y usted la trompeta. Y yo trompeta, pero yo tenía 9 años, qué sé yo. Muy pequeño. Muy chico. Y otro señor con guitarrón y el otro señor con vihuela. Y a los tianguis a tocar. Entonces la gente se le hacía curioso ver a un niño pequeño y pues me daban mi monedita, ¿no? Me daban, mijo, mire, para usted. Y así fue como yo empecé a desarrollarme o a aprender repertorio. Pero yo tenía más ganas de aprender. Entonces llegó el momento en el que en el mariachi donde estaba mi papá, el mariachi Zapopan, le dijeron, oye, pues tráete a Lalo y aquí se va enseñando, aquí pues lo vas estudiando, ¿no? Y empecé a trabajar con mi papá. Mi papá era una persona muy duro. Mi papá, si había, no sé, unas canciones que en un trabajo no me las sabía, él las apuntaba. Y me decía, mañana hay que estudiarlas. Y me levantaba temprano y a estudiar. Él se sentaba por un lado mío y le decía a mis hermanas. Y mi papá, si lo está viendo, él se va a acordar bien. Me decía a mi papá, a mis hermanas, tráiganme las reglas de esas de las escuelas, maestro, donde rayaban así. Y me acuerdo de una canción muy en particular. La canción se llama Flores Negras. No me la podía aprender. Y me la decía una otra vez y otra vez y otra vez y yo no me la podía aprender. Y mi papá agarraba la regla y ¡pum!, me daba en los dedos. Y así no, y así no, y así no. Me dejaba mis dedos. Era muy duro, pero se le agradece a mi papá. Total, así empecé y ya empecé con él en el grupo, en el mariachi Zapopan, y después yo tenía ganas de seguir aprendiendo. Entonces, como no había la posibilidad económica, yo le dije a mi papá, mire papá, cómpreme un cajón para bolear zapatos. Aquí en Zapopan hay una calle donde está la parroquia. Toda esa calle es de oficinas de músicos de mariachi. Toda esa calle. Habrá que visitarla. Sí, ahí empecé yo. Ahí yo viví. O sea, genial ahí. Entonces, mi papá, como ni siquiera una caja de bolear, era una bolsa. En una bolsa, mi papá me compró que la grasa, que el cepillo, que todo eso. Y me iba a las oficinas de los cuartos del mariachi. Oigan, les volé los zapatos y los músicos salían y me daban los zapatos y yo se los boleaba y me pagaban. Y de ahí sacaba para pagar yo mis clases particulares, porque yo no entré a la escuela, yo fui con puro maestro particular. Y así pagaba mis clases. Y así estuve con mi papá pues algunos años, hasta que salía mi papá de gira. Mi papá fue trompetista oficial de Pedro Fernández. Cuando estaba lo del disco de Se Solicita Novia y todo eso, mi papá era el trompetista oficial de él, en el mariachi Zapopan. Y mi papá me llevaba a las giras con él. ¿Cómo crees? Me llevaba a las giras con él y yo ya tenía, no sé, unos 12, 13 años. Y Pedro Fernández le decía a mi papá, ¿quieres que tu hijo toque que te acompañe en la presentación? Y yo, sí. Y mi papá decía, sí, pues si tú quieres, sí. Pedro Fernández me anunciaba, aquí mi hijo de mi trompetista, Santo Serna, va a acompañarme a esta canción. Y el otro señor de la trompeta me daba su trompeta y mi papá y yo empezábamos a acompañarlo en el escenario. Todo eso a mí nunca se me olvida, fue algo muy bonito. Hasta que estuve con él, después me fui a otro mariachi que se llama Mariachi Mi Tierra, que pertenecí como 2 años, también de aquí de Zapopan. Y de ahí me fui al mariachi Maya, del maestro Ildefonso Moya. ¿A los cuántos años? Yo ya tenía como 16 años. 16, sí, cuando estaba en el mariachi Mi Tierra. Pertenecí como unos 2 o 3 años. Después me fui al mariachi Maya. Yo tenía ya como unos 18. Y estuve con el maestro Ildefonso Moya. Y a mis 20 años entré al mariachi Nuevo Tecalitlán. Ok, vamos a pararnos un poquito ahí porque yo todavía quiero platicar
un poquito de su infancia. Sé que fue un niño, ha sido un niño muy tranquilo dentro de su adolescencia. Sí. Y que siempre su vida de usted fue estudiar. Sí. Desde muy pequeño. Desde pequeño. Y fue de los pilares, más bien dicho, fue el pilar de su papá para poder salir adelante. Sí. ¿Verdad? Sí, así es. No me equivoco. No. No me equivoco. Me imagino quién se lo dijo. A mí, uno de mis hermanos, que te quiero, hermano, un saludo. Pero sí, yo fui el primero. Y que aparte de todo, se ha ganado la admiración y el respeto de todos sus hermanos. Sí. Y que lo tienen en un lugar muy especial. Sí, la verdad sí. Ok, platíqueme de su infancia. ¿Qué lo marcó? De su niñez. Que diga, Magda, esto yo me acuerdo que en mi infancia y no se me olvida. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Yo siempre me ha gustado, no de mala manera, al contrario, que conozcan la parte sensible, la parte verdadera del músico y de todo lo que ha tenido que pasar y que ha tenido que hacer para lograr lo que han obtenido. Sí. ¿Sí? Cuando usted era niño, pues como muchas historias de muchos músicos, hay carencias. Sí, ¿verdad? así es. Y a veces pensamos, mejor si me compro este dulce, no, mejor para mi familia. Y desde chiquito usted tuvo esa responsabilidad con sus hermanos y sobre todo con su papá. Sí, así es. Buen hijo. Muchas gracias. Porque, y me acuerdo mucho, y el maestro Jorge Serna sabrá que hago todas las entrevistas y no se me olvida nada de lo que hablo con mis invitados, nada. Me tocó convivir con su papá en una comida que hizo el maestro Jorge Serna, que sí. tuve el honor de que me invitara a su casa. Y él dijo que está orgulloso de todos sus hijos, pero que su hijo Lalo Serna fue su apoyo. Y lo dijo fuera de cámaras porque pues entre pláticas y todo, y me dijo, entrevístelo. A él sáquele toda la verdad de su vida, porque mi hijo desde chiquito tiene muchas cosas que decir. Híjole, me va a hacer llorar. No, maestro. Digo, se lo comento porque yo había comentado que el maestro Jorge, dígale a su hermano Lalo. Para mí siempre es un honor tener personas como ustedes. Muchas gracias. Que han aportado y sobre todo que tienen eso, no esas historias, porque son de lo que aprenden las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Y de que tanto usted como yo sabemos de qué estamos hablando. Sí. ¿No? Cuando traemos el mariachi realmente en el corazón, en la sangre, en las venas, se vive de diferente manera. Totalmente. ¿No? Totalmente. Es muy diferente. Ok. Es muy diferente. Platíqueme esa parte. Híjole. Bueno, en casa, desde muy chico, mi papá, fuimos o somos una familia muy grande, ¿no? Sí. Pero cuando yo empecé a estudiar la música, para mi papá era muy difícil. Lo que yo más sufrí de mi papá fue que él se iba por temporadas a Estados Unidos. Y que los dejaba. Nos dejaba. Entonces, como yo fui el primero en estudiar la trompeta, a estudiar la música, él me dejaba con grupos. Me dejaba con grupos aquí en Zapopan, pero no era lo mismo porque los músicos lo trataban, al menos a mí me trataban mal. ¿Qué estás haciendo aquí? No tienes nada que hacer, ¿por qué no te vas con tu papá? O sea, fue algo muy difícil. Para mí, mi papá, yo cuando veía a mi papá y lo veía tocar, para mí era... Lo máximo. No, yo volaba, mi mente yo la llevaba a otro nivel, estar con él, aprender de él, pero él tenía que irse de casa. Él tenía que irse de casa porque tenía que buscar el sustento de su familia. Uh-huh. Y nos dejaba a merced de la vida. Sí. Y para mi mamá, pues también fue muy difícil para ella, porque ya éramos muchos hermanos y era para ella era muy pesado, ¿no?
poder afrontar la situación todo. de todos. Porque mi papá no se iba 15 días, no se iba 20 días, mi papá se iba meses. Sí, yo lo sé. Mi papá se iba meses, él se iba meses. Y regresaba, se quedaba en casa 2, 3 meses y se volvía a ir. Yo no fui pues de que, ¿cómo poder decirlo? De que lo estuve viendo mucho tiempo en casa. Él se iba, regresaba, venía, mira, hizo esto, se portó mal o esto, no sé, nos regañaba lo que hacíamos mal, ¿no? Pero se volvía a ir y eso es lo que a nosotros, los hermanos, nos dolía. Les pegaba. Sí, feo. Y yo creo que más a usted porque era el que seguía de él. Sí. ¿Para usted fue difícil de alguna manera asumir esa responsabilidad? Sí, claro, sí, claro, porque llegó el momento en que papá no estaba y lo poco que yo aportaba o que yo ganaba, pues todo se iba para la casa, ¿no? Para ayudar a mis hermanos, ayudar a mi mamá, porque nadie más trabajaba, yo era el proveedor. Sí. Fue difícil y con muchas ganas y mucha hambre de aprender. Y de triunfar, sobre Sí, todo, claro. de aprender. Yo me soñaba tocando con mi papá, haciendo muchísimas cosas con él. ¿En ese momento usted tenía algún referente de la música del mariachi? ¿Algún grupo o algo así? Músico. Sí, ¿Quién era? don Miguel Martínez. Que es el padre de la Sí, trompeta. don Miguel Martínez, mi papá nos hablaba de los... Yo lo escuchaba, o sea, mi papá nos ponía discos, nos ponía cosas y era él. Y no sé, aunque yo lo conocí, tuve el gusto de platicar con él, conocerlo, pero en ese tiempo yo no sabía físicamente cómo era, nomás que lo escuchábamos. Y era nuestro ejemplo a seguir. Yo creo que mío y el de todos de nuestros hermanos. Yo creo que de todos los trompetistas, Yo creo que ¿no? sí. Miguel Martínez ha sido el referente a nivel internacional. Así ¿no? es. Ok. Maestro, una escena de su vida que recuerde de su infancia buena, que diga, Magda, yo era chico, pero ¿qué crees? Pasaba por la esquina y siempre me compraba una paleta Tootsie Pop, por ejemplo. Bueno, sí me compraba cuando me mandaban a la tienda. Me mandaban a la tienda, mi mamá o mi papá. Sí. Un día me manda mi mamá a la tienda a comprar X cosa, pero resulta, yo siempre tenía la costumbre de comprarme un pastelito, un gansito. ¿Qué? Y me lo compraba y pues mi mamá nunca se daba cuenta del cambio. Pero ese día que me manda mi mamá a la tienda, no había lo que ella quería, pero yo ya me había comido el gansito. Maestro. Yo ya me lo había comido, entonces lo pagué y me dan el cambio y dije, ¿qué le voy a decir a mi mamá? ¿Y qué le voy a decir a mi mamá? ¿Y qué le voy a decir? Pues fui a varias tiendas hasta que encontré lo que mi mamá quería. Me regañó porque me tardé, no porque me había comido un gansito, porque yo creo que ni cuenta se dio. Ni cuenta se Ni dio del cuenta gansito. se dio. Pero fíjese, un gansito que yo creo que estábamos hablando que en ese tiempo los gansitos costarían 5 centavos. Pues, no me acuerdo, pero era algo significante, ¿no? ¿Y algo malo? Que diga, Magda, ay. Que yo hice. Híjole. ¿Qué será? Un día puse en vergüenza a mi papá. Maestro. Y le tocó una buena tunda. Ya quisiera que no. Mi papá hasta eso, Entendió. Él lo tomó porque pues era un niño de 10, 11 años y lo tomó tranquilo. Ellos tenían el mariachi Zapopan, como le comentó, era el mariachi oficial de Pedro Fernández. Ajá. Y tenían una rueda de prensa, un desayuno. Ok. Entonces tenían una mesa grande y con muchos vasitos de jugos de naranja. Entonces llegamos y mi papá me dice, siéntate aquí. Y me senté. Y yo vi mi juguito y me lo tomé. Y agarro el otro y me lo tomo. Pero ellos estaban en conferencia, mi papá no me podía decir nada. Ajá. Le di la vuelta a toda la mesa y me tomé todos los vasitos, pero era poquito. Maestro. No, hombre, sí llegó mi papá y ¿qué hiciste, muchacho? ¿Qué esto, qué el otro? No me regañó, sí fuerte, pero sí sentí su enojo. Ajá. Y de los compañeros así de que, oye, pues, ponlo en paz, ¿no? Mira lo que hizo. Pues me tomé todos los jugos de todos los compañeros. los dejé sin jugo de naranja. Eso Y yo hasta creo. ahí quedó. Sí. Pero ya después, no me regañó, no me dijo nada.
De sus hermanos, ¿cuál es con el que hay más? Siempre tenemos como que uno que es el confidente, el con el que mejor nos llevamos. De mis hermanos, yo creo que con Fernando. Fernando. Sí. Ok. Yo creo que él es con el que... Bueno, con todos me la llevo bien, pero con Fernando es como más... Como más cercanía. Sí, más cercanía con él. Cuando usted toma el papel, obviamente, la responsabilidad pues ahora sí, después de su papá, asumir para usted la responsabilidad, ¿cómo fue que de alguna manera usted podía, ¿cómo decirlo? Interactuar con sus hermanos, poder sobrellevarlos y que no lo vieran con eso, porque ya ve que hay veces que es que él me regañaba, es que no, ¿cómo era su trato? Es decir, ¿tenemos que echarle ganas o cómo fue eso? Fíjese, bueno, realmente entre nosotros en casa no tuvimos tanto conflicto, o sea, yo no tomé las riendas así de tú vas a hacer esto, tú tienes que comportarte así, realmente no, porque mis hermanos siempre fueron unas personas tranquilos. Le llegó la oportunidad a mi hermano Ricardo de estudiar y se puso a estudiar. Jorge yo creo que él era el más estudioso, él agarraba la trompeta todo el día, entonces realmente no era... andar atrás de ellos. No, realmente no. Realmente no. Ellos... Por inercia, ya sin necesidad de inculcarles el amor a la música, ya ellos ya... Sí, no hubo que decirles, ponte a estudiar. O tienes que agarrar la trompeta, tienes este horario, o tienes que hacer esto. No, con ninguno. Todos mis hermanos tomaron su responsabilidad y lo hicieron. Cada quien pues en su momento, ¿no? Pero nunca peleamos, nunca... Al contrario, mi papá se enojaba con nosotros porque hacíamos cosas que nosotros creíamos que estaba bien. Sí, pero fuera ya del estudio. Por decir, en casa donde vivíamos era un patio bien grande y nosotros nos salíamos en la noche y poníamos como una cobija y nos metíamos ahí debajo y nos comprábamos una botellita y nos tomábamos ahí porque mi papá no nos viera, porque mi papá... ¿De tequila? Sí, claro. ¿A los cuántos? No, pues estábamos chicos, no sé, yo tendría ya algunos 16, 17 años. ¿En serio, maestro? Sí, y mis hermanos pues obviamente más chicos. Mi papá sí salía, ¿qué están haciendo? No, nada, aquí nomás estamos platicando, 2, 3 de la mañana. Maestro, ¿y usted ya con su tequila? Sí, pero con mis hermanos. Eso era lo bonito. Ahí afuera, ahí en el patio, ahí nos la pasábamos ahí. Y bien tranquilo. Tranquilos, sí, tranquilos. Fue un niño tranquilo, cero conflictos. Yo pienso que sí, claro, como todo hacía enojar a mis papás, ¿no? Pero yo creo que problemas graves, yo pienso que no se los dije. Ok. Pienso que no, a lo mejor me equivoco, ellos pueden decir, no, sí, acuérdate de esto, pero yo pienso que no. Ok, vamos a pasar a la otra etapa de su vida, cuando ya ahora sí que por el maestro, que viene la etapa y creo que la más bonita de toda su vida. Sí. Mariachi, Nuevo Tecalitlán. Regresamos. Maestro, y para hablar todavía un poquito más de su historia, vamos ahora a disfrutarlo con un buen tequila. Bueno. ¿Qué le parece? Me encanta la idea. Hacienda Imperial Tequila, patrocinador oficial de la hora del mariachi. Vamos a brindar, maestro, sí, porque pocas historias como la que estamos contando ahorita. Y mire, a mí me tocó reposado y usted eligió el blanco. El blanco. Pues vamos a brindar, maestro, ¿Salud? Por el gusto y el honor de tenerlo aquí. El gusto es mío. Muchas y pues gracias. Que no sea la última, Esperemos que sea la primera no. de muchas. Claro que sí. Salud, maestro. Saludcita. Híjole. Sabrosito. Riquísimo. ¿De verdad? Yo tengo un problema, que si se me calientan los oídos aquí. Ajá. Seguimos. No importa, maestro. Al cabo, nuestro patrocinador Tequila Hacienda Imperial nos pone todas las botellas que necesitemos para hacer de una entrevista algo especial. Muy rico. Muy rico. Sabroso. Y delicioso. Tequila Imperial, no se olviden, patrocinador de la hora del mariachi. Maestro, platicando de su historia y regresándome un poquito, porque realmente esa plática que tuve yo con su señor padre, sí,
que también un excelente ser humano, persona, me decía que de sus hijos todos son sus consentidos, pero que en usted había algo especial. ¿Por qué? Porque realmente asumió parte de su responsabilidad. Sí. Y que había, si no un afecto especial, una comunicación especial. Platíqueme de eso. Yo pienso que mi papá y yo, los dos sabemos sin decirnos nada. Yo voy a verlo y lo saludo y el abrazo que me da dura 15 segundos, 20 segundos y no me suelta. Ni yo tampoco. Y nomás me dice, mijo, te amo mucho. Con eso, él ya me dijo todo. Y yo creo que está pagado de todo. Todo. Él lo sabe. Como le repito, igual yo. O sea, yo el abrazo de mi papá, híjole, ¿qué le puedo decir? Me llena y lo veo y simplemente en sus videos que mis hermanos comparten, ¿no? Cuando él está tocando su trompeta todavía, porque, híjole. Es incansable. No. Don Serna. Sí, es el papá de todos, los pollitos. Claro que sí. Sí, es lo que dice, de hecho, Jorge así lo menciona, que su papá es el papá de los pollitos. Sí. De todos sus pollitos. A todos nos indujo eso de la música, a todos nos enseñó. Ya cada quien en su momento tomado su propio camino. Pero él fue el que nos estuvo ahí, esto. Y no lo sueltas. A mí mi papá un día me dijo, mira hijo, dice, la música tiene dos caminos. Me hizo así los dedos y me explicó lo que había en uno y me explicó lo que había en el otro. Me dijo, ¿tú sabes cuál tomas? ¿Cuál tomas? Creo que escogí el correcto. Creo que lo escogí. Y él un día me lo dijo. Hijo, dice, te felicito. Eres y serás siempre. Y eso a mí me llena. Me llena que me diga eso. Cuando usted estuvo pequeño, en algún momento su papá le dijo, te doy este consejo, tómalo o déjalo. Sí. ¿Cuál fue, maestro? El que le digo, este camino me dijo, en este camino vas a encontrar superación, vas a encontrar una buena familia, vas a ser un gran músico, pero también te puedes encontrar lo malo, ¿no? Entonces, tú sabes... ¿Cuál tomas? ¿Cuál? Para mi papá nunca nos dejó, y mis hermanos me lo pueden avalar, él nunca nos dejó tomarnos un tequila enfrente de él. No, enfrente de él. En su casa o donde estuviéramos, jamás. Nunca. Para él era... Una falta y sigue siendo una falta de respeto. ¿Y a la fecha lo sigue? A la fecha lo sigue. Claro, que ya nos deja un poquito de libertad de tomarnos un vinito hasta con él. Ah, ok. No, de repente hasta con él, mijo, tomarnos un vinito, pero no más. Con límite. Sí, claro. Pero anteriormente, nada, no podíamos tomarnos un vino delante de él. Él para eso es malísimo. Y ya nos habló de más cosas, existe esto, lo malo, ¿no? Que te conlleva la música. No lo tomes. Y si él se enteraba de algo, sí nos llamaba la atención. No que lo hiciéramos, sino que se diera cuenta de que hicimos esto o que algo incorrecto algo fuera incorrecto, de sus principios. Exacto. Sí nos llamaba la atención y muy feo. Yo veo al señor Serna y lo veo muy tranquilo. No, muy ahorita pacífico. sí, mi papá ahorita es un pan de dulce. Es una miel. Pero anteriormente, no, mi papá... Era de miedo, maestro. Era de miedo. Con los puros ojos, y mis hermanos lo saben, con los puros ojos, él nos decía, con la pura mirada, nos decía qué teníamos que hacer. Él no nos decía, oye, haz esto, no. Mamá nos veía, yo ya sabía lo que tenía que hacer. Y en ese momento, no que de que espéreme, no, en ese momento lo tenías que hacer. Madre santa. Así era mi papá. Mi mamá no. Más consentidora. Sí, mi mamá era de, no te preocupes, tranquilo. Con mi papá no se jugaba. Ok. Maestro, mariachi, Nuevo Tecalitlán. Sí, señor. En el corazón. Clavado. Muy clavado. Definitivamente. Sé que es una parte donde voy a tocar muchas fibras sensibles.
Pero yo creo que también es un momento necesario, maestro. Wow. Es necesario porque a veces, no, con esto no quiero pensar que abuso ni de la situación, ni del momento, ni mucho menos, pero yo creo que hay un momento en el que uno tiene que sacar su sentir. Sí. Quisiera tener ese honor de poder llegar a lo que usted en algún momento no ha podido decir. Sé que los inicios con el Mariachi Nuevo Tecalitlán, usted comenzó con ellos en la etapa más difícil. Sí, así es. Así es, ¿no? En una etapa donde quedaban nada más 6. De los 12 pollitos quedaban nada más 6. Así es. Sí, platíqueme un poquito, maestro. Bueno, yo conocía a Carlos Martínez antes de que yo perteneciera al mariachi. Yo estaba en el mariachi del maestro Ildefonso Moya cuando enferma el papá de Carlos y de Ángel y de Fernando, de ellos, de Alejandro, que también le mando un fuerte abrazo. Y me llama Carlos no para invitarme al grupo, sino para ayudarles en eventos que ellos tenían. Y bueno, voy a regresar un poquito. En una ocasión con el mariachi Maya, fuimos al pueblo de Arandas a un trabajo particular. Pero ese mismo día se iba a presentar el Nuevo Tecalitlán en la plaza de Arandas. Y el maestro Ildefonso nos dijo, ¿quieren escuchar al mariachi? Pues claro. Entonces nos fuimos a la plaza, terminamos el evento y nos esperamos porque queríamos escuchar al Nuevo Tecalitlán. Lo escuchamos, estaba de trompetas era don Fernando Martínez y Ángel Martínez. Y yo cuando vi esa escena, que vi al Nuevo Tecalitlán, yo sentí algo en mí. Yo sentí algo. Y el maestro Ildefonso voltea y me dice, ¿qué te pasa? No sé. Pero yo al verlos tocar, no sé, yo sentí algo. No se lo puedo explicar, pero sentí algo muy fuerte. Una química como cuando uno conoce a una persona. Sí, yo realmente no los conocía, ni conocía a Ángel. Al único que conocía yo era Carlos. Platicábamos algunas veces, pero no a sus hermanos, no, o sea, a Ángel, a don Fernando, a los integrantes que estaban en ese momento. No los conocía, pero yo cuando los escuché tocar, yo sentí algo. Pasó el tiempo y de enferma el papá de Carlos, y Carlos me habla y me dice, Lalo, dice, pues mi papá está malito, está delicado, y si queremos saber si nos ayudas a unos eventos. Dice, él no puede trabajar ahorita. ¿Cómo no? Empecé a ir. Cuando a usted le dicen, ¿nos puedes apoyar? Uh-huh. ¿Qué sintió en ese momento? Porque estamos hablando de que en algún momento usted sintió una química diferente. No lo creía. Yo en mí no creía que yo pudiera llegar a esas filas. Yo no lo creía. Porque ya estamos hablando que en ese tiempo ya era el Mariachi Nuevo Tecalitlán. Sí, ya era el Nuevo Tecalitlán, obvio. Pero aquí, lamentablemente, me llamaron porque don Fernando se puso mal. Estaba grave. Se puso muy malito. Entonces yo nunca creí que mi entrada al Nuevo Tecalitlán podría ser por algo así. Uh-huh. Pero así fue, ¿verdad? Lamentablemente así fue. Entré fue yo. La situación. Así, exacto. Empecé yo a estar yendo. Era cuando el Mariachi Nuevo Tecalitlán tenía los encuentros que se hacían. No recuerdo de cómo le decían esos encuentros, pero hacían un encuentro en el mes de octubre. Venía el Mariachi Vargas, estaba el mariachi femenil Tapatías, o las Palitas Tapatías, y el mariachi Mexicanísimo. O sea, eran varios grupos los que estaban. En ese tiempo fue cuando yo entré. Bueno, no entré, sino que iba yo a apoyarlos, porque a mí nunca me dijeron, ya estás dentro del Nuevo Tecalitlán. Empecé a ir, y me quedé 20 años. En el 2016 salí. Ok, platíqueme de esa etapa en el Nuevo Tecalitlán. Para usted, ¿qué fue estar dentro del Nuevo Tecalitlán? Para mí lo fue todo. El Nuevo Tecalitlán para mí me dio, y lo digo abiertamente, muy agradecido con ellos, porque para mí me dio
creo que el nombre que tengo ahorita, el reconocimiento de muchísima gente, de muchos compañeros músicos, me dio una familia, porque aquí conocí a mi esposa, que es prima hermana de ellos, de los Martínez. Mi esposa con ellos son primos hermanos. Aquí la conocí, me casé. Yo entré al Nuevo Tecalitlán en el 96, octubre de 1996, y en el 97 me casé. Maestro. Duró año y medio don Fernando malito, después que yo empecé a estar yendo hasta su fallecimiento. Y ahí pensamos, o más bien ellos pensaron que todo se había acabado, porque el Nuevo Tecalitlán llegó a una etapa difícil donde absolutamente, y lo digo como son las cosas, donde nadie nos quería. Carlos llegó un momento de que dijo, ¿quién se va, quién se queda? Aquí voy a levantar esto. Nos quedamos, pero mi padrino Steven, él se va al Mariachi Vargas. Fernando se va al Mariachi Vargas. Sale Pilón de Vargas y hace su mariachi, y se va Juanito, Juan González, en paz descanse. Se va él y se va Roberto Pinzón. Entonces, el chocolate. Entonces nos quedamos sin gente. Estábamos en un restaurante, ahí trabajábamos, y no había trabajo. Entonces Carlos dice, ¿quién se va, quién se queda? Fue mucho trabajo, fue muchísimo trabajo, tanto de Carlos en lo musical, como de Ángel en lo empresarial, en levantar el grupo, pero se logró. Se logró, y creo que hoy por hoy el Nuevo Tecalitlán es el referente de Guadalajara, Jalisco. Sí, y con mucho orgullo lo digo, pertenecí y fui parte de ese grupo. Y de esa época, maestro, de todo. Porque creo que esa época, estamos hablando de una época que tanto fue difícil para ustedes como elementos, para ellos como líderes de la agrupación. Sí, ¿no? sí, claro, porque Ángel daba el todo por nada. Ángel era de que, y nosotros lo llegamos a ver, que él se le notaba en su cara, en su semblante, las ganas de salir adelante, pero también de estar toque puertas donde absolutamente poca gente le hacía caso. Hasta que empezaron a creer en el mariachi, empezaron a creer en lo que Carlos escribía, en lo que nosotros hacíamos. En lo que él buscaba. Sí, y se logró. Y hoy por hoy es el estandarte. Fíjese que eso que usted me dice, siento muy bonito, porque pues todas las agrupaciones tienen un significado especial para su servidora. Y Mariachi Nuevo Tecalitlán no es la excepción. He tenido la fortuna de conocerlos, de tratarlos por años, y sé de lo que usted está hablando. Tengo el conocimiento, no lo viví, pero me imagino que fue muy difícil. Muy difícil. Y que una persona o un elemento como usted, que fue parte de esa historia, lo reconozca, lo vea y ahora haga todavía aún más afirmando siempre, lo que pasa. Siempre lo voy a reconocer, siempre. He pertenecido, he estado con otras agrupaciones, sí, he conocido, sí, claro, he conocido a mucha gente, a muchos compañeros, pero el Nuevo Tecalitlán es el nuevo Tecalitlán. Es el que yo llevo en mi sangre, es el que yo traigo tatuado, y siempre va a estar ahí. Porque como le repito, fue el que me dio todo, sin excepción de nada. ¿Sí? Tantas grabaciones que hice con ellos, tantas giras que hicimos, tantas anécdotas juntos, todo lo que vivimos, eso no se me va a borrar jamás. Maestro, anécdotas, hablemos de anécdotas. Muchísimas. Quiero que me platique, y no porque quiera adentrarme en esa parte, sino que yo sé que cuando fue la época difícil del Mariachi Nuevo Tecalitlán, hay muchas anécdotas. Sí. Platíqueme. Bueno, le voy a platicar una
que para mí fue muy emocionante, pero a la vez fue muy triste. Nosotros batallamos muchísimo para lograr entrar a un encuentro internacional del mariachi. A lo mejor voy a decir algo que no esté bien, pero lo voy a decir. Estamos en una entrevista abierta, donde es su programa, donde usted puede expresarse de la manera que usted guste, porque eso queremos, que los conozcan realmente sin estereotipos, sin caretas, como es usted, maestro. Muchas gracias. Para nosotros fue una etapa muy difícil. Cuando el Nuevo Tecalitlán empezó ya a sonar y empezó a querer ser ya alguien que ya se escuchaba del Nuevo Tecalitlán, nos costó mucho llegar a las galas, al encuentro. Pero un día llega Ángel y nos dice: muchachos, vamos a entrar a la gala pública, la que se hace afuera del Teatro Degollado. Nosotros bien emocionados. No vamos a tocar con orquesta, pero nos dieron participación. Y para nosotros era muy bueno. No, pues estudiando. Se llegó el día. Nosotros llegamos y claro, estaba Camperos, estaba el Mariachi de América y el Mariachi Vargas, y llegamos nosotros. Tocaron los mariachis con la orquesta y tocó nuestra participación. Nos subimos a tocar al escenario, pero era únicamente nada más para que los que movían todo el equipo de la orquesta bajaran todo y hubiera todavía música en el escenario, ¿no? Nosotros tocamos para que los trabajadores bajaran todo. O sea, para que en ese espacio no teníamos ni luces en el escenario nosotros. Una lucecita por ahí era todo. Nos bajamos, yo creo que la mayoría llorando. Y Ángel nos dijo: tranquilos muchachos, tranquilos, vamos a llegar. Nos tardamos un poquito más, pero llegamos. Fíjese que hablando de ese hombre, se lo dije fuera de cámaras, ese hombre es un tipazo. Sí. Es un tipazo en toda la extensión de la palabra. Así es. Excelente ser humano, excelente hermano, amigo. Uy, no sé. Llevó al Teca a otro nivel. Y Carlos, en su momento, cuando él fue director, pues a Carlos nunca le gustó que se repitieran cosas en el encuentro. Él siempre era: ya mandé a hacer los arreglos, porque Carlos escribía lo que era el mariachi, pero lo orquestal lo mandaba a hacer con el maestro Manuel Cerda. Todo lo que tocamos es del maestro Manuel Cerda con la orquesta. Y llegamos. Cuando pisamos el Teatro Degollado por primera vez, el Teca, híjole, yo creo que no hubo uno que no lloráramos. Yo más acordarme, mire, me sudan las manos. Cuando ustedes llegan, después de la experiencia tan fuerte, porque realmente es fuerte, yo sé de lo que habla, no me ha tocado en esa magnitud, pero sé que son de las experiencias fuertes que a veces dice uno: uy, te simbran, pero te hacen más fuerte y lo vas a lograr. Sí. Cuando en el momento que les dice Ángel Martínez, o en su caso, maestro, vamos a estar en el degollado, ¿qué se siente? Porque no es de momento, o sea, hay un ensayo, un previo ensayo que ahora nos toca estar en el degollado. Ese día, el primer encuentro, yo creo que si no la mayoría, o sea, ¿cómo decirlo? Algunos yo creo que nos queríamos echar para atrás. Ay, no, porque era por lo que estábamos luchando, pero en el momento fue un impacto muy fuerte. Nosotros, el Nuevo Tecalitlán, ya en el Teatro Degollado, ya en las galas, no lo creíamos, ninguno lo creíamos. Ya empezamos nuestra participación y resulta que el Nuevo Tecalitlán fue un boom. Fue algo que la gente estaba esperando, pero no al nivel en el que estaba el mariachi en ese momento.
Era algo increíble y fue una época muy, muy bonita. Todo lo que vivimos, wow. Y como le digo, eso me lo quedo, eso se queda conmigo. Y como dice José Alfredo, se va conmigo hasta la muerte. Ok. Aún así, en presencia, digo, hasta este momento, ¿lleva esa bandera, maestro? Sí, totalmente. Digo, sin menospreciar a las demás agrupaciones, pero yo sé que ha estado en agrupaciones buenas Sí, claro. de Guadalajara, Que les Jalisco. agradezco muchísimo Claro. a todos mis compañeros por Claro. la oportunidad de seguir trabajando y aportar al mariachi. Me siento muy cómodo, me siento muy a gusto, Pero pero el nuevo Tecalitlán me dio muchísimo y se queda conmigo. ¿volvería a regresar? Si se diera la oportunidad, sí. No lo pensaría. No, Estando en la agrupación que esté, yo creo que sí. Donde esté, yo creo si se da la oportunidad, claro, tendría que ver bien las cosas, pero yo creo que no habría mucho que pensar. Yo no creo había que mucho que pensar. yo creo que sí regresaría. Con los ojos cerrados. Sí, Le dio mucho el nuevo Tecalitlán. bastante. Veo que le dio tanto emocional, en todos los sentidos, maestro. Lo llenó. Mucho. ¿Considera usted que el nuevo Tecalitlán fue como su cúspide? Totalmente. No ha habido una agrupación que le haya llenado como ella. Yo creo que no. Yo creo que no. Aunque tuve la oportunidad también de pertenecer al Mariachi Vargas, que también como músico hay el sueño de, si no de todos, de la mayoría llegar al Mariachi Vargas, ¿no? Pero como el nuevo Tecalitlán, no. Nada. No. La pregunta obligada y ahora sí que es una pregunta que pues todos los seguidores que pues lo conocemos y hemos seguido su trayectoria y sobre todo admiramos su pasar por esta bella arte que es la música del mariachi, el Mariachi Vargas. Así es. ¿Qué le dejó? Muchas satisfacciones también personales. Me dejó simplemente haber llegado al mejor mariachi del mundo, haber grabado para grandes artistas, satisfacciones personales, ¿no? Fue muy bonito, de verdad fue muy bonito, pero lo repito, como el nuevo Tecalitlán, no. Como el nuevo Tecalitlán no hay dos. No. Así de fácil. No. Y mire que me tocó pues en Vargas con Carlos, que es un gran amigo mío, pero no sé. No hubo ¿cómo decirlo? No llenó la expectativa como fue el nuevo Tecalitlán. No. Y lo digo con todo respeto. Sí, ¿no? Y respetamos, siempre sabemos que el Mariachi Vargas es el estandarte de la música del mariachi, claro, y del referente en el mariachi, pero pues el sentir es el sentir y todos tenemos como que esa parte, ¿no? Sí. El libre albedrío de decir, a mí sí, a ti no. A mí no. Entonces, eso es bonito, porque al final de cuentas, pues usted está expresando su sentir y sobre todo en donde se ha sentido más a gusto trabajando. Sí. Y el parteaguas siempre ha sido Mariachi Nuevo Tecalitlán. Siempre, y yo pienso que lo será hasta el día de mi muerte. El nuevo Tecalitlán para mí ha sido y es y será. Independientemente de quién esté, para respetamos los lugares de cada quien y todo, pero también sabemos que Lalo Serna tuvo un lugar muy especial y muy reconocido en el Mariachi Nuevo Tecalitlán, ¿no? Digo, ahí están las portadas. Hay mucho referente de usted, sí, en el Mariachi Nuevo Tecalitlán. Así porque es. Hablábamos de un estilo, ¿no? Y que es el que también quiero platicar ahorita con usted. El estilo del maestro Lalo Serna. Maestro, hablando de su propio estilo musical, platíqueme un poquito, ¿en qué momento de su trayectoria usted, porque yo sé que los músicos, hablando musicalmente,
siempre tratan de forjar o formarse un propio estilo. Sí, así es. ¿Cuál considera que es el suyo? ¿O cómo considera que es el suyo? Que lo hace diferente a los demás. Bueno, quiero creer y pensar que ¿cómo decirlo? Yo no traté de imitar o de copiar a nadie. Escuchaba mucho a don Miguel Martínez, a Cipriano Silva, a muchos trompetistas, pero el estilo como yo hago, como toco mi trompeta, creo que eso es propio. No creo yo que haya tratado de imitar a alguien más. Que hubiera estado súper genial haber dicho, me parezco a don Miguel Martínez, ¿no? Genial. No, pues claro, pero no, ¿quién? Claro. Pero creo yo que traté de hacer o crear mi propio estilo, sin tratar de tratar de imitar a nadie. Creo yo que así lo hice. ¿Qué cree que lo identifique de los demás? Agudo, bajo. No, Dios no me dio, o más bien no tengo esa característica de tocar muy agudo, no. Yo creo más bien el sentir. A mí me gusta mucho sentir, o sea, tocar mi trompeta diferente, o sea, hacerla llorar, por así decir, sentir lo que estoy tocando. Fíjese que eso es muy importante en los trompetistas, en los trompetistas, porque hablan, más de hecho, su lenguaje musical es el corazón. Así es. Yo lo sé porque, tuve un tío, el Becerro, Sí. que él siempre decía, es que yo la toco con el corazón. Así es. ¿No? Se toca con el corazón y eso es lo que hace un sonido particular. Es muy diferente, por decir, a las armonías, porque Claro. las armonías es algo externo. Claro. Es técnica externa, y nosotros como trompetistas no. Nosotros tenemos interno y externo. Externo en los dedos, en el labio, pero el interno, pues, es el corazón. Es el que te va a llevar a ese nivel que tú quieres. Por eso cuando voy a grabar, no me gusta dejar algo si no está a mi gusto. Y eso se lo aprendí mucho a Carlos. Tiene que gustarte a ti primero. Yo lo escucho bien, pero si no te gusta a ti, lo volvemos a hacer. Es porque no está bien. Exacto. Y hasta que quedara a mi gusto, así lo... Pudiera ser. Sí. Ok. Maestro, consejos para sus alumnos, o porque yo sé que es usted mucho el referente de varias personas, músicos o nuevas generaciones. Pues como le digo yo a todos los alumnos que creen en mí y siguen yendo conmigo a estudiar, corazón y estudiar mucho. Disciplina a la hora de ponerse a estudiar, hacer las cosas por ellos mismos, no porque tengan que hacerlo o que les estén mandando, tienes que hacer esto, no. Visualizar a dónde quieren llegar y qué es lo que quieren hacer. Yo creo que eso para mí es muy importante, y así lo empecé yo a hacer cuando empecé a estudiar la trompeta. Le voy a contar algo que pasó. Claro, cuando yo trabajaba en Zapopan con mi papá. La mayoría de músicos, ahorita desafortunadamente la mayoría ya fallecieron, pero en ese momento humillaban mucho. O sea, si yo quería aprender de ellos, no, vete allá con tu papá, o que te enseñen o que te digan. O sea, eran muy duros. No aportaban. No. Pero sí quitaban. Bastante. Entonces, mi papá me platicaba que en Zapopan, en la explanada de la Basílica de Zapopan, llegaban a llevar al Mariachi Vargas acompañando cantantes. Y yo dije, un día yo voy a tocar con el mejor mariachi del mundo en la explanada de la Basílica de Zapopan, donde soy yo. ¿Y qué cree? Pues se llegó el día. Un encuentro internacional del mariachi, el último día, fue en la explanada de la Basílica de Zapopan, con el mejor mariachi del mundo. Yo tenía aquí que quería llorar, porque estaba mi esposa, estaba mi papá, estaban mis hermanos, había músicos ahí que ya en su momento me trataban mal. Ajá. Pero en ese momento que ya le dijeron a mi papá, oye, que va a estar el Vargas aquí, ¿viene Lalo? Sí. No, pues hay que ir a verlo.
Entonces cumplí mi sueño. Cuando nos anunciaron, subimos al escenario y yo me sentía realizado, porque aquel sueño que yo tenía y que duró muchos años en realizarse, lo logré. El tiempo que haya sido lo logró. Sí. Eso es lo importante. El tiempo que haya sido y fue una experiencia muy bonita, como le repito, haber estado en el Vargas, haber grabado el disco de Luis Miguel, el video de Luis Miguel, haber hecho muchas cosas con el Vargas. Fue un aprendizaje también para mí. Yo creo que eso es la vida, ¿no, maestro? Sí. Yo siempre he dicho que la vida es una escuela y venimos a aprender. Dependiendo del modo y en la forma que lo quieras visualizar o lo quieras ver, es conforme te vas de alguna manera instruyendo en la vida. Así es. ¿No? Y yo creo que de las experiencias tanto bonitas como feas, como amargas, como dulces, como todo, nos hacemos y nos forjamos como personas. Y es el reflejo de lo que en el momento somos o ahora somos. Así es. ¿No, maestro? Así es. Ok, platicando y ya vamos a un poquito, ya vamos a ir a casi terminando la entrevista. Yo no quiero que me deje de platicar su discografía. Sé que esa discografía es muy importante para usted. Así es. Tiene un tema, no sé si me pudiera hacer el favor de presentarlo Sí, claro. para que lo vean. Es una discografía que el maestro realizó con ayuda del Mariachi Nuevo Tecalitlán. Así es. Con arreglos de Rigoberto Alfaro, Carlos Martínez, Óscar Ortega, Fernando Martínez. Un músico muy talentoso de Los Ángeles, el primo hermano de Óscar Arellano, Okay. Martín Arellano, también me hizo un tema. Arellano. Luis Alberto Casasola del Mariachi San Francisco también. Sí, señor, les mandamos un abrazo muy fuerte al Mariachi San Francisco. Así sí, es, señor, un abrazo, Luis. Sí. También él me hizo el honor de hacerme un tema. Se llama Desde mis entrañas, que él lo escribió. Maestro Rigoberto Alfaro. O sea, hay algo muy bonito ahí. Quiero que nos platique de esta discografía. ¿Por qué, maestro? Bueno, yo quería dejar algo. ¿Cómo decirlo? Algo plasmado de lo que yo he hecho durante muchos años. No quería quedarme con esas ganas. Y poco a poco se realizó. Duré tiempo en terminarlo de grabar por cuestiones laborales, de trabajo y todo esto, pero ahí está el resultado. Okay. Y es muy importante porque está dedicado el primer tema a mi ángel, por eso se llama Mi Ángel. Está dedicado a mi hijo que falleció. Se lo escribí para él. Maestro, qué bonito que pueda usted reflejar en físico su sentir. Sí. Ha tenido esa virtud y esa pues ahora sí que esa suerte, ¿no? Sí. Porque a veces no todos podemos realizar nuestros sueños. ¿Considera usted primero que como hijo cumplió las expectativas de sus padres? Yo pienso que sí. Yo creo que sí. Están orgullosísimos, al menos que conoce a su papá, orgullosísimo de su Lalo Serna. Sí. Orgullosísimo. Sí, siempre. mi papá, yo creo que de todos sus hijos. Yo creo que de todos. De todos. Yo creo que de todos sus hijos, pero siempre conmigo fue algo más especial. Yo a lo mejor porque fui el primero. Porque fue el primero y sobre todo lo aclaramos y él se lo dijo muy claro ese día. El maestro Jorge no me va a dejar mentir, porque fue el que lo apoyó para poder sacar adelante a sus demás hijos. Sí, así fue. Y para usted, sus hermanos. Yo creo que para usted también eso es un orgullo muy grande. Sí, ¿no, claro. maestro? El poder haber aportado un granito para el crecimiento y la formación. Que salieran adelante. Eso es bonito. Sí, así y yo es. creo que el agradecimiento que le tienen ellos a usted, también ese se lleva en el corazón. Sí. ¿No? Sobre todo con mi hermano Jorge. Él escucha algo que yo grabe. A él, se lo voy a decir, a él lo hacen llorar los temas clásicos del Nuevo Tecalitlán. Y cuando escucha algo que yo estoy tocando, que hice, llora. Dice, compadre, somos compadres. Sí, yo lo sé. Me dice, compadre, dice, no hagas eso. No hagas eso, dice.
me vas a hacer llorar y llora. Lo quiere mucho. Sí, a todos mis hermanos. De hecho, gracias al maestro Jorge Serna es que pues el maestro Lalo me dio la oportunidad y el honor de tenerlo aquí en mi programa. No, lo contrario, muchas gracias. Realmente hay palomitas, como dice usted, o metas que uno se forja, ¿no? Y el tener músicos de su calibre para mí es como que una palomita más, ¿no? Todos Muchas son gracias. importantes, créanme. Todos los músicos que se sienten aquí al lado de mí es por algo. Y es porque realmente son importantes. Pero todos sabemos también que en esto hay, sin menospreciar a nadie, yo siempre lo digo, y no lo digo a mal, porque así es la vida, ¿no? Hay jerarquías, ¿verdad? Sí. Hay jerarquías, afortunada o desafortunadamente, pero siempre he tenido la fortuna de que esas jerarquías, por lo que sea, me han abierto las puertas incluso hasta de sus hogares, de sus corazones y del poder tenerlos aquí en este que es su programa. Muchas gracias. Y no es la excepción. Muchas Para mí gracias. de verdad es un orgullo poder haber plasmado un poquito de lo que es su historia, porque sé que es un poquito, lo estamos resumiendo en una hora. Sí. Y entonces, y que todavía nos falta hablar un poquito más, y es un honor de verdad para mí. Hay muchas cosas, Hay muchas cosas, sí. y que yo quisiera, créanme que de verdad hay veces que quisiera que la hora se convirtiera en todo un día, ¿no? Pero sé que no va a ser la última vez que yo lo tenga aquí a un lado de mí y poder expresar todo ese sentir. Todavía no terminamos, quiero platicar un poquito con el maestro sobre sus proyectos. Mi proyecto. Bueno, ahorita estoy en una agrupación, se llama Mariachi Estrella de México. Grandes amigos, grandes compañeros. Me siento muy contento, me siento muy feliz de pertenecer a ellos. En esta agrupación hay mucho que dar. Todos, a excepción de ninguno, son muy buenos músicos, son gente preparada y sobre todo muy buenas personas. Me abrieron las puertas de su agrupación y aquí estoy con ellos dando todo, lo mejor, compartiendo con todos mis compañeros, haciendo pues, únicamente lo que sabemos hacer. Música. Maestro, qué gusto de verdad. Y hay una sección en la hora del mariachi que ya es para finalizar un poquito. Yo le voy a hacer yo le voy a decir una palabra y usted me va a decir una respuesta. Ok. ¿Le parece? Lo primero que se le ocurra. Okay. Usted me va a contestar con otra palabra. Ok. ¿Le parece? Ok. Música. Mi vida. Éxito. Mi vida. Familia. Mi vida. Ay, maestro. Mariachi. Nuevo Tecalitlán. Ok. Estandarte. Nuevo Tecalitlán. México. Todo. Tequila. Salud. Fama. Todo. Alumnos. Muy agradecido. Cultura. Todo. Trompeta. Mi vida entera. Lalo Serna. Simplemente yo. Ok. Defínase en una sola palabra. Lalo Serna. Lalo Serna. Maestro, ¿algo más que quiera agregar? Simplemente muy agradecido con usted por la invitación y que no deje de hacer esto porque se necesita que sepamos de los grandes músicos, sepamos de compañeros de aquí de Guadalajara, de otros estados, de la Ciudad de México, donde sea. Se necesita. Es bonito saber la trayectoria de todos los compañeros músicos de mariachi. Un poquito de todos. Un poquito de todos. Este trabajo es excelente. Muchas gracias. Muchas felicidades por eso. Muchas gracias, maestro. Pues yo siempre los he dicho, este programa es de ustedes y para ustedes, y esa es la finalidad. Precisamente, pues usted sabe, vengo de una cuna de mariachis, y músicos de mariachi, y realmente el amor que le tengo primero a mi país, a mi tradición, y el amor que le tengo al mariachi,
como usted lo dijo, le debo todo al mariachi. Lo que soy, lo que crecí, lo que comí, lo que viví, todo lo que he tenido se lo debo al mariachi. Y eso no se paga con nada. Con nada. Y sé que estoy haciendo algo que a veces dicen, pero ¿y qué? O sea, yo solamente sé que me da, sé que me enriquece. Oh, y sobre todo que hay muchos músicos que la siguen. Que Sí. de hecho yo veo mucho, yo lo veo, Muchas gracias, veo maestro. quién va a estar y me interesa. Ajá. Me interesa porque somos compañeros. O sea, me Exactamente. gusta saber cómo crecieron, qué hicieron, cómo fue su vida. Eso es muy grato para nosotros conocer la vida de los demás compañeros. Y que ha habido muchas piedras y yunques y bardas y todo, y que las han saltado, Sí, afortunadamente. sí. Y los que hemos llegado, híjole, son unas piedrotas grandotas, pero Es lo que le digo, me yunques. sí, pero sin embargo salimos adelante. Así es, y qué bueno que de verdad le gusta el proyecto, su proyecto, siempre hecho es de ustedes, para ustedes. La hora del mariachi, yo solamente soy parte de, pero esto es de ustedes. Muchas gracias, Está muy inspirado 100% en ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Maestro, un gusto y pues vamos a brindar. Salud. Salud por el gusto de haberlo tenido aquí, el honor y una plática muy amena. Me encantó conocerlo todavía más a profundidad. Muchísimas gracias. Muchas Le agradezco gracias, mucho. Salud. Nos despedimos de ustedes. Esta es una emisión más de La Hora del Mariachi. Hasta la próxima. Hasta luego.